Entre Voces y Archivos es un espacio dedicado a la difusión de los documentos históricos que resguarda el Archivo General del Estado de Veracruz. En él conocerás expedientes únicos y singulares. Estos documentos provocan diversos sentimientos, desde la nostalgia hasta la reflexión, pero al final nos harán entender el pasado y presente del Veracruz que nos llena de orgullo. Durante el Porfiriato, el Estado reprimía las protestas con mano dura mientras favorecía a los empresarios, quienes aprovechaban para establecer fábricas y explotar recursos naturales, imponiendo condiciones laborales injustas. Los trabajadores, ante la adversidad, organizaban manifestaciones y huelgas en busca de mejores condiciones. Entre los expedientes resguardados por el Archivo General del Estado de Veracruz, destaca un caso fechado en marzo de 1908 en Orizaba, donde una madre narra la sociedad de aquel entonces y solicita la liberación de su hijo, quien fue detenido erróneamente. Este documento refleja la tensión y desigualdad social que prevalecía en ese periodo histórico. Señor Gobernador del Estado, mi nombre es María Prado. Ante usted, con sumo respeto y como mejor proceda, comparezco exponiendo que mi hijo Cristóbal Bazán, que era trabajador del estampado en la fábrica de Río Blanco, el 1 de junio del año presente próximo de 1907 fue aprehendido y remitido al territorio federal de Quintana Roo sin haber cometido ningún delito ni ninguna falta, pues él salía de la fábrica para su casa cuando los rurales le estropearon y le hicieron preso equivocados, probablemente con algunos de los que tenían orden de detener a consecuencia de las faltas de asistencia al trabajo en la misma fábrica. Durante el Porfiriato se dio apertura a muchos empresarios para instalar fábricas, plantaciones explotadoras de recursos naturales y agrícolas. Para asegurarse ganancias monetarias, se establecieron condiciones laborables muy difíciles para los trabajadores, como bajos sueldos y largas jornadas laborales. Cuando estas adversidades eran cuestionadas, usualmente se usaban diversas manifestaciones, desde las quejas colectivas en mítines o el recurso de huelga. La huelga buscaba detener las actividades de un centro de trabajo para obtener algún requerimiento social y colectivo de los trabajadores. Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esto fue una tendencia mundial que puso a los trabajadores como importantes agentes de cambio en sus fábricas. Esta posibilidad de cambiar las cosas fue lo que llamó la atención de dueños de fábricas y de centros de trabajo, y buscaron evitar a toda costa que sus condiciones favorables se trastocaran. Para ello acudieron al Estado, quien en diversos momentos se posicionó a favor de los que más tenían. Que mi hijo Cristóbal Bazán, además de sostenerme a mí, sostiene a su esposa Petronila Calocas y a su pequeño hijo, que quizá pierda a su padre porque el clima mortífero del lugar en que se encuentra le puede arrebatar la vida, lo que me hace recurrir a la magnanimidad y benevolencia de usted, único que puede compadecerse de nosotros, implorando su protección para que se digne conseguir que se levante la pena de deportación que se ha impuesto a mi hijo y sea devuelto a su hogar y su familia. Confío que se dignará usted hacerlo en vista de lo que llevo expuesto y en atención a la rectitud, justificación, equidad y sentimientos humanitarios que a usted lo distinguen. Es gracia muy especial que ruego a usted, se lo suplico, sirva de concederme. Con este motivo, protesto a usted, señor gobernador, mis humildes respetos y quedo de usted eternamente agradecida. Orizaba, 10 de marzo de 1908. María Prado. Una medida de represión, medio usado para sofocar huelgas, era el uso del castigo de relegación en contra de los manifestantes o de huelguistas. Esta medida implicaba detener, procesar y enviar a trabajos forzados a quienes alteraban el orden público. Cabe mencionar que estas detenciones, como eran para reprimir, no eran justas, sino que buscaban sacrificar a individuos que lograran la preservación del orden. La policía o el ejército de esas épocas detenía arbitrariamente a personas inocentes o de bajo perfil para lograr un efecto de amedrentación a la población en general. Incluso se hacían detenciones a sospechosos
muchas veces para demostrar y o disimular la eficiencia de los cuerpos vigilantes del Estado, policía y militares. El abuso de estas prácticas, lamentablemente, estaba muy normalizado y muchos inocentes fueron tomados prisioneros sin mayor consideración. Con referencia al atento oficio de usted, número 1279, fecha 13 del que hoy finaliza, me es honroso manifestarle, para conocimiento y acuerdo del ciudadano gobernador, que esta jefatura no tiene inconveniente alguno en que se admita reemplazo a Cristóbal Bazán, y solo se permite hacer notar a esa superioridad que tanto este como otros individuos enviados a Quintana Roo en septiembre del año pasado pasaron a Santa Cruz de Bravo, en donde, según noticias, trabajan en las obras del ferrocarril militar. Debo agregar que, salvo mejor parecer del mismo ciudadano primer magistrado, esta jefatura cree que los deportados de esta ciudad a aquel territorio están perfectamente castigados, ya por el clima, ya por el rudo trabajo o también con las penalidades porque atraviesan, y entiende asimismo que no volverán a pretender sublevarse dado caso que fuesen admitidos nuevamente en los trabajos de las fábricas. Protesto usted mi atenta consideración. Orizaba, a 31 de marzo de 1908. Al ciudadano secretario de Gobierno, Jalapa de Enríquez. Usualmente, los procesados con el castigo de relegación eran sometidos a obras de infraestructura, construcción de puentes, caminos y ferrocarriles, cuyo trabajo no era pagado y eran mantenidos en condiciones muy adversas, con poca o nula comunicación con sus familiares, por ser considerados como castigados. Estas situaciones hacen entendible el por qué muchas personas participaron como combatientes de las filas revolucionarias en 1910. La fuerte represión y los abusos cometidos por las fuerzas del orden dejaron marcas de agravio en la sociedad que encontró en la revolución la oportunidad de acabar con esas prácticas. Hoy, este pasado nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos vigilantes y comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, inspirándonos a seguir construyendo un futuro más equitativo y libre. Esta es solo una de las miles de historias que se encuentran en la documentación resguardada en el Archivo General del Estado de Veracruz, las cuales nos ayudan a recordar y comprender los cambios por los que ha pasado el Veracruz que hoy nos llena de orgullo.